Querida Emma Cooper, gracias por habernos ayudado a filmar Poesía sin fin. Gracias. Me haces una pregunta tierna. ¿Es que voy a mejorar? ¿Seré feliz y saludable como antes? Bueno, en esa pregunta pues hay una enfermedad o un hecho emocional que te ha deprimido. Y tú a los 30 años, jovencísima, te preguntas si otra vez volverás a ser feliz y recuperar la salud. Bueno, en los números que tú me pediste, que fue el 19, el 3 y el 15, yo podría ver quizás qué te pasó. Pero vamos a ver, como aquí las cartas están mezcladas, el 19 no es el 19, que es el sol, el 3 no es el 3, que es la emperatriz, y el 15 no es el 15, que es el diablo. Entonces vamos a ver el 19, de atrás para adelante, 22, 21, 20, 19, ahí comienzas tú. Después tienes el 3, 1, 2, 3, y después tienes el 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya está todo. Veamos ahora si encuentro la carta 19, que aquí está el diablo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver si tienes el 3. Aquí está el 3. Y el 10. Aquí está el 15. El 3. Y falta el 19. Y aquí está el 19. ¿Ves tú? Entonces, en el 19 es el sol, el símbolo masculino por excelencia, vital, paternal, ¿no? Paternal, que es el símbolo del padre cósmico. Y la princesa, aquí está la princesa que es una princesa, sino es la compañía de la emperatriz, es la compañía del emperador. En este tarot medieval, ella es una compañía de este hombre, ¿ves tú? Y aquí tienes el diablo, tú, que es una pasión muy fuerte, ¿ves? Una pasión muy fuerte. Entonces, en las cartas que tú pediste, no sé si correspondan realmente a tu realidad, porque para mí yo no tengo ningún dato, eres invisible, sé solamente que eres mujer de 30 años, pues una mujer de 30 años se puede enamorar profundamente y tener una inmensa pasión, y la pasión será todavía más grande si el arquetipo del padre ella lo ha deslizado en un hombre. Y si hay una tragedia, que el hombre se haya ido, que esté muerto, cualquier cosa así, pues tu salud se afecta y tu felicidad se afecta y crees que nunca más volverás a amar y que nunca más te sentirás bien. Claro que hay grandes amores, pero tremendos amores que duran hasta más allá de la muerte y la persona no resiste la pérdida del ser querido
Pero no creo que sea el caso por las cartas que has tirado. No estás decadente. Tienes gran fuerza. El sol es una carta muy fuerte, de fuerza. La emperatriz está gestando, es muy fuerte. Y el diablo es una pasión muy fuerte. O sea que salud tienes. Has perdido la esperanza, claro. Pero vamos a ver si vas a recuperar esa esperanza. Aquí tiene la estrella. Pues la estrella está desnuda. Es la verdad, ¿ves tú? Este es tu pasado, porque vas a decir las cartas. De aquí el pasado. Saquemos esta carta primera para ver qué está el pasado. El loco. Fíjate tú. Estás mirando estás mirando hacia algo que llegó a tu vida y la inseminó y te hizo fértil y te hizo amar la naturaleza, te dio un sitio, ¿ves tú? Y ese sitio y esa verdad interior aún lo tienes, aunque tú te sientas enferma o triste. Todavía eres igual. Es una circunstancia que ha cambiado en tu vida, pero tu esencia no ha cambiado. Comenzamos muy bien. Aquí está la justicia, ¿ves tú? Pero la justicia es una mujer perfecta en el terreno de lo real y corta lo que no considera justo y equilibra lo injusto. O sea, da a lo que sucede lo que se merece. Entonces ella está juzgando aquí. Entonces ella tiene una espada azul, como tú ves, a este ser que tú eres, que sigue siendo puro, que sigue sustentando amor y que tiene vida. Ella está enojada y corta. En el fondo se niega a sí misma, no quiere reconocer que hay un cambio en tu vida, no quiere reconocer el cambio. Y aquí está la luna, ¿ves tú? Y tú estás sufriendo por el sol, tú. Entonces, yo me pregunto, claro, tomando un gran riesgo, como te digo, no sé nada de ti, un gran riesgo, me pregunto si eres tú la que está sufriendo o es tu madre. Estás en situación de una persona que ha abortado, ¿ves tú? Aquí entonces habría que preguntarse, hacerte el árbol genealógico y saber qué pasó entre tu madre y tu padre, y si no es que hubo una separación, no lo sé, pero en realidad ¿cuándo volverás a ser feliz? ¿Tú ves tú? ¿Cuándo? Porque es tu niña interior la que no acepta la realidad. Por eso se enferma y se deprime. No acepta la realidad tal como es, la realidad que ella se había creado, la realidad que ella pensaba que era la realidad. Bueno, tendrás que hacer un acto verdaderamente muy simple, ¿ves tú? Un acto de psicomagia. Los actos de psicomagia son un placebo espiritual, no son una medicina real, es un placebo. Pero el inconsciente acepta el símbolo, acepta el placebo. Entonces te va a parecer que es imposible que eso te cure, pero te puede sacar de esta especie de depresión que te debe durar todavía. Consigue
un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina, grande así. Y ponlo debajo de tu cama y durante 7 días ten el cuchillo debajo de tu cama. Al 7.º día, lavas el cuchillo con un alcohol que has puesto en la noche a recibir la luz de la luna. Lo lavas en alcohol. Luego vas a cualquier sitio que esté a tu alcance y entierras el cuchillo. Entierras el cuchillo. Este acto es muy importante para el inconsciente. Mira, los judíos tienen una manera de comer muy especial. Tienen prohibida mezclar la leche con la carne. Lo tienen prohibido. Cuando un cuchillo corta un alimento, o por ejemplo jamón, cuando un cuchillo corta un elemento prohibido, el cuchillo está, digamos, está impuro. Entonces van y lo entierran en la tierra y al cabo de cierto tiempo lo recuperan y ya el cuchillo se ha limpiado. Entonces, eso es lo que harás tú. Al cabo de 7 días volverás a desenterrar el cuchillo, ¿no es cierto? Y lo pintarás de dorado. Lo pintarás de dorado y lo tendrás en tu casa y cada día te sentirás mejor. Créeme, es un placebo, pero funciona. Gracias, Emma.